esto es Viajo 360. Hoy estamos en la provincia de Salta y vamos a recorrer una de las bodegas más importantes de esta provincia. Con ustedes, señores, la bodega El Esteco. Bueno, estamos en Cafayate, pero antes de hablar de la ubicación y de llamar a nuestro dron como es habitual, primero quiero que miren esto, vengan, si están con la gafa, giren la cabeza, si no con el celu. Miren lo que son los viñedos espectaculares y atrás las montañas, ¡Wow! que es una cosa de loco, con las nubes ahí tapándolo, es algo, una imagen soñada. Insuperable. Espero que lo estén disfrutando igual que yo. Si están con las gafas prácticamente lo van a sentir igual, y si no con el celu, giren y listo. Ahora, vamos a contar un poco la ubicación. Por favor, dron, ahora sí. Bueno, acá estamos viendo el recorrido que hicimos partiendo de la ciudad de Salta hasta llegar acá. Son 196 kilómetros aproximadamente, perdón. 3 horas de viaje en auto y bueno, es todo el camino a Cafayate, que es espectacular, que lo van a ver en otro de los videos que tenemos. Así que bueno, muchas gracias, Dreon, gracias. Y ahora les cuento un poco qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Primero vamos a pasar a la parte de los productos, ¿sí? Para que nos cuenten la historia, como es habitual en el Viajo 360, y también justamente que nos muestren qué gama de productos tienen, ¿sí? Y después de ahí vamos a ir a vivir una experiencia gourmet que ustedes también la pueden vivir, que es espectacular, porque van con los pasos que corresponden a cada varietal en este lugar que tiene una vista inimaginada, así que no pueden perdérselo si vienen para estos lugares. Y bueno, nada, vamos directamente a escuchar un poco qué nos cuentan de la bodega El Esteco y después vivir esa experiencia gourmet. Así que nos vemos. Go, go, go. Bueno, acá estamos, llegamos a uno de los patios de la bodega del Esteco. Estoy con Estefanía, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estefi, te voy a decir, más cómodo para todos. Muy bien. Bueno, contame dónde estamos acá y contame un poco de la historia. Decime cuándo vamos a hablar de la historia, si ya nos transformamos en blanco y negro, digamos. Muy bien, ahora vamos a hablar un cachito de historia. De historia, blanco y negro. ¿Estás pálida? Ya estoy. Listo. Arranca, todo tuyo. Bueno, les comento que la bodega El Esteco es una de las bodegas más antiguas del Valle Calchaquí. Su año de fundación fue en 1892. Casualmente, justamente estamos enfrente de las antiguas piletas de fermentación. Eran antiguas piletas de cemento. Acá lo pueden ver mientras giran la cabeza, si quieren, con el celular. Así es, pueden ir viendo todo. Exactamente, teníamos dos niveles. Por un lado, las vasijas pequeñas, que eran unos arcos, y luego piletones que tenían una capacidad entre 50 a 70 mil litros de capacidad. ¡Wow! Hoy en día todo esto quedó como un muro histórico y tenemos el sector de producción en la parte trasera de la bodega. Perfecto. Acá, bueno, vamos, ya esto es la parte histórica, ¿verdad? Sí. Hoy en día estamos con una producción total de 7 millones de litros por año. Una locura. Bien. Bueno, transformémonos, vamos a blanco y negro, sí, perdón. bueno. A color, vamos a la actualidad. Y ahora sí, vamos directamente a los productos que hoy en día se están vendiendo, ¿verdad? En la bodega. Ajá, una de nuestras líneas clásicas, lo que más producimos y elaboramos y por lo cual la gente nos reconoce, es el famoso Don David. Don David. Miren qué lindo todo lo que es la presentación, la verdad muy lindo, Estefi. Cómo está para que acá el cliente, digamos, pueda venir y elegir uno de los productos que más le guste, ¿no? Básicamente. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea joven de Don David. Sí. Esto es un clásico, seguramente lo habrán visto, habrán sido parte de alguna mesa de los argentinos en algún momento. Sí. Muy común, tal cual. Y luego tenemos lo que es la línea reserva. Vamos para acá. Hoy en día producimos esta línea, por ejemplo, un Sauvignon Blanc. Nosotros trabajamos con Torrontés, es la variedad emblemática del Valle Calchaquí, pero también estamos probando otras variedades a ver cómo salen. Y el Sauvignon Blanc, por ejemplo, salió súper bueno, lo recomiendo bastante. ¡Genial! Buenísimo. Ya la gente entonces ya sabe dónde tiene que buscar las góndolas del supermercado. Este Don David Reserva. Bueno, buenísimo. Hoy en día estamos produciendo Vamos para otra allá. línea, es una línea nueva. Perdón, mientras muestro, miren a su derecha, miren lo que es la presentación, esto con la tierra ahí bien rústico, espectacular. Majestuoso. Vino 1946, ¿no? Que es una de tantas opciones que tenemos para elegir. Así es, aquí tenemos por ejemplo lo que sería una línea que se llama Blend de Extremos, en donde hemos decidido fusionar uvas de Cafayate y uvas de Catamarca, porque nosotros tenemos viñedos a diferentes alturas. Cafayate a 1700 metros y en Catamarca, en la localidad de Chañarpunco, 2000 metros sobre el nivel del mar. Mira vos. Eso obviamente le da un sabor diferente, ¿no? Al vino, otra textura, otro... Correcto. Exactamente, Bien. generalmente a mayor altura, mayor concentración en las uvas. Bien. Así Buen dato, que, buen dato.
Luego tenemos algo de lo que es la línea El Esteco Sí. y tenemos algo de los viñedos más Wow. antiguos. ¿Sí? Ujú. La bodega esta hoy en día tiene viñedos desde 1945 con los cuales sigue elaborando. Sí. Por ejemplo, tenemos un Torrontés, tenemos Criolla, Malbec y Cabernet Sauvignon y es la máxima expresión de la fruta en su terruño. Y aclaro, Steffi, esto sería el año del viñedo, o sea, 1945, 1958 el año que se plantó el viñedo. Exactamente, Bien. se planta la viña, se sigue produciendo, pero son cosechas 2019, 2018, Exacto. ¿sí? Increíble. Y luego tenemos ya lo que serían los íconos. Alta gama esto. Claro, acá vamos a tener más presencia de madera. Bien. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Tanat, 15 meses de crianza en roble. Y luego de aquí, de esta línea, vamos a hacer una selección para nuestro Altimus, el ícono de Cafayate, con uvas específicamente de Cafayate. Y luego tenemos de El Esteco, Chañar Punco, ¿sí? Bien. Ambos son mezclas de diferentes variedades y tienen 18 meses de crianza en total. Wow. Bien, en crianza que está en roble, digamos, en madera de roble, francés. Francés. Viste cómo sé, porque yo estudié para venir acá. Ah, Qué Me jugador. parece bien, todo sí. improvisado, pero no. Bien ahí, bien ahí. Sí, Sí. 18 meses en roble Bien. y solamente unas cuantas barricas. Ya a medida que van subiendo los precios hablamos de menor volumen, ¿no? Ok, ok. Y luego también lo que tenemos para ofrecer aquí, si nos visitan, es un dispenser de vinos. O sea, puedo probar un Altimus, por ejemplo, sin comprar la botella. Exactamente. A ver, sí. vamos a ver eso, por favor. Como por ahí lo que la gente más conoce es el Don David, Sí. optamos por colocar las variedades que no se conocen tanto, como por ejemplo los viñedos antiguos, algo de fincas notables, los íconos. Bien. Aquí tenemos unas partidas limitadas que solamente nosotros producimos. Buenísimo. Es en realidad que nosotros vendemos. ¿sí? Ok. No lo van a encontrar en ningún otro lugar del país porque es solo una pequeña producción y es Chardonnay y Malbec de Catamarca. Bien, y este dispenser, o sea, uno va, selecciona la botella que quiere y pone la medida, o sea, de chico, medio a lo más, Ajá. a que le gusta tomar, digamos, Claro. el paso más alto. Perfecto. Nosotros tenemos un patio en donde se pueden sentar a disfrutar vino. Tenemos la opción de hacer visita guiada con degustación y en caso de no hacer la visita guiada con degustación pueden venir en cualquier momento del día, 9:30, 6:30. Les activamos una tarjetita y van a consumir lo que quieran, luego abonan al final. Perfecto. Por Mira ejemplo, vos. si elegimos algo de la criolla, que es una variedad clásica, colocamos la copita, Ok. elegimos degustación copa chica o copa grande. En este caso vamos a ver una copa Bien. chica. Y ahí ya automáticamente sale y corta a la medida que estás seleccionando. Exactamente. Espectacular, ¿sí? Entonces espectacular. ahí vas consumiendo, bueno, y aquí podés obtener y disfrutar tu copita. Espectacular. Bueno, Provecho. muchísimas gracias. Yo no voy a tomar ante cama porque No, es no. como mojarle la oreja a la gente, digamos. Es una vergüenza. Pero sí, ya me voy para el gourmet porque tengo que probar esos platos. Me dijeron que son espectacular. 3 pasos, una locura. Molto Así que bene. me voy con el vino. Bueno, No queda otra. No, por favor, disfruta Eh, tu vinito. bueno. Ha sido un placer, muchas gracias Muchísimas por gracias por la visitarnos. explicación y Que espero estés que a la muy gente le haya servido. bien. Los esperamos cuando quieran. Así es. Bueno, nos vamos para allá. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, y ya estamos acá en la parte de directamente ir a la parte de la experiencia gourmet, que ya no veo la hora de ir y probar todo eso, esos manjares, esas bebidas espectaculares, pero antes miren lo que es este patio, que es parte del Wow. hotel que tienen también, que ofrecen acá como servicio, que ya en algún momento seguramente vamos a tener la oportunidad de recorrerlo, pero ahora es momento del gourmet. Vamos directamente para allá, síganme por favor. Go, go, Y go. disfruten bien lo que es este paisaje, las plantas, las flores, es espectacular todo. Así que bueno, vamos yendo. Acá está la parte de recepción de la entrada del hotel. Y acá vamos directamente a lo que es el restaurante. ¿Sí? Mira vos. Miren qué lindo que es todo, la verdad, rústico y muy lindo, la verdad, muy agradable. Bueno, acá estamos entrando y acá ya estoy viendo que están preparando algo. Esto, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Primero, bueno, los saludo. Virginia, Vir, Bienvenidos al Hotel Patios de Cafayate. muchísimas gracias. Mauricio. Bueno, primero, antes de todo, ya estoy escuchando un ruido que me... Mirá, justo llegaste y puse la carne. No, Wow. espectacular. Primero le digo a la gente que mire acá atrás, miren lo que es el paisaje. Tiene una pileta ahí. O sea, Espectacular. no se puede pedir más nada. No sé qué falta para acá. Creo que no le falta nada a esto. No falta Hasta todo es una postal. Tenemos todo para que disfruten. Exactamente. Así que bueno, vamos directo a esto. ¿Qué tenemos acá?
¿Y cuáles son las opciones que tiene la gente, o nosotros, cualquiera que venga acá, de experimentar en este restaurante que, como ven acá a su izquierda, están las mesas y también acá a la derecha? Virginia, cuenta un poco. Por favor. Tenemos en la carta un menú 3 tiempos, tanto en almuerzo como en cena, Sí. que consta con varios pasos. Para la entrada puedes tener esta, que es una humita clásica, que estamos en temporada de choclo, entonces hacemos una Molto humita bene. clásica, o unas empanadas que tenés ahí. La empanada clásica salteña cortada a cuchillo. Mostrémosle, por Para favor. que la Sí. gente pueda ver, empanadas de carne, empanadas de queso, una salsita criolla para Espectacular, espectacular. Y la presentación me mata con Sí. este. Nada, es una locura. Tenemos unos tomates cherries ahí, súper frescos para que puedan... Pará, y hablando de tomate cherry, Sí, me han contado ahí un pajarito que tiene como una huerta acá, ¿no? sí, es la... O es sea, el los productos estos, Sí. partes salen de la huerta de ahí. Es el corazón de nuestra cocina. Ah, espectacular. Estamos- O sea, más casero que esto y más natural no hay. No, no existe. Usamos los tomates cherry, estos son de nuestra huerta, choclos hemos sacado de nuestra huerta, las albahacas, es súper fresco. Si tenemos Espectacular. ensaladas de verde, las hacemos con lechugas, rúculas de nuestra huerta, así que sí, todos. No, espectacular. También contamos sí. con aromáticas, perdón. Aromáticas también. Aromáticas que lo que hacemos son infusiones en té, también las ponemos para decorar, para infusionar la carne, para que quede mucho más sabrosa, entonces... Pará, y aparte del vino, ¿no? Obviamente que también lo Aparte hacen del acá. vino. O sea, no, ya está. ¿Qué más podemos pedir? Todo de casero. Bueno, pará. Entonces tenemos, primer paso, opciones como, que serían estas 3 opciones. Sí, tenemos humitas, La humita que la mostramos. tenemos las empanadas. Las empanadas también que las y mostramos. También pudiésemos tener una brusqueta. Y esto es la brusqueta que la mostramos acá para No, que la eso gente... Eso es panadería. Panadería. Ah, perdón. Panadería. Bueno, la ignorancia de no conocer. Pero bueno, Panadería casera. perfecto. Entonces dijimos, los primer pasos. Segundo paso, que sería el plato principal. El plato principal. Bien, ¿qué contamos tenemos? Uno de nuestros platos que es súper rico, lo come, viene así servido a la mesa. Y el Entonces, ruidito. El ruido. Dejemos que la gente escuche. Nada, ya está, me vuelvo loco. Listo. La idea de esto es que la cocción llegue mientras vos estás comiendo. Perfecto. Le falta un poquito de punto a la carne, la Lo cortás, dejás. la dejas al lado y seguís comiendo. Ah, No espectacular. se te va a enfriar. Están en todos los detalles. Sí, estamos en todos los detalles. Y Tenemos después, también una sal de tomates secos. Los tomates secos son muy conocidos acá en el norte, tanto como los productos, los condimentos que tenemos. sí. Un chimichurri también que es a base de nuestras aromáticas. Los papines tradicionales del norte. Bien. Y bueno, pasamos a esto, Sí. que es la rib de cerdo. Rib de cerdo, zanahoria. Con zanahoria. Una ¡Qué crema golazo! líquida. No tiene una pinta. Sí. Yo ya no. Yo espero que terminemos rápido esta charla para ya comenzar. Sin Y vergüenza. por último, cuando ya vamos al postre, que sería la cerecita de esto. Este menú en particular 3 tiempos tenemos esto, Sí. que es una degustación de helados caseros. Este es un helado de frutos rojos y uvas. Como estamos en temporada, en vendimia ahora, tenemos uvas por Sobran. todos lados. por todo eso. Por donde se. Por Perfecto. donde mires tenemos uvas. Entonces este es helado de frutos rojos y uvas Bien. negras. Y este es un helado de albahaca Albahaca. y naranja. Las naranjas también has venido por el ingreso. Sí, vi que hay. Bueno, tenemos las plantaciones de naranja también, así que usamos Espectacular. todo. No, y aparte es algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Así que. Es súper casero. No. El Y helado. escuchame, bien, si pones, yo no quiero estas opciones. Sí. Pones, digo, no, quiero comer un bife de chorizo. ¿Tengo esa opción acá? Tenés opciones de bife chorizo, tenés opciones vegetarianas, veganas, tenemos... O sea, tenemos todo. Sí. Y todo Una esto gama obviamente variada. va a estar acompañado Sí, que para eso tenemos el con la estrella. espresso. Con la estrella acá Mauricio que nos va, digamos, para cada paso nos va a decir cuál va. Exacto. Bueno, para acompañar más bien lo que sería la entrada, la humita, las empanadas, vamos por ofrecerles más bien línea del blend extremo, Bien. torrontés, que más bien el torrontés es el fuerte, digamos, de Cafayate. Mira vos. La tierra del buen vino Ujú. y específicamente el vino blanco torrontés. Perfecto. Buenísimo. Vamos a servirlo. Exacto. Por ejemplo, es un vino que destaca más bien lo que sería el frescor, Ujú. como si lo puede percibir, los aromas que tiene. Insuperable. Vamos a probarlo mientras. Y bueno, y después tenemos por otro lado también lo que es Malbec para acompañar la carne, sería en este caso. Para acompañar más bien cortes de carne, de cerdo, no muy bien. ¿no? ¡Wow! Ok. Por ejemplo, el blend, elegimos más bien el blend porque sería muy específico de la bodega del Esteco, porque el Esteco se extiende hasta la provincia de Catamarca. Ujú.
Por ejemplo, tenemos un Malbec que quiere Cafayate, de 1700 metros de altura, y el otro Malbec de un lugar llamado Chañar Punco, a 2000 metros de altura. Más. Es un detalle importante. Sí, que cambia. Le gusta, digamos. Exacto. Bueno, buenísimo. Yo ya, no sé si hay algo más para aclarar. Bueno, nada, los queremos invitar a todos. No, tienen que venir, porque esto es para, tipo, darle como, como mojarle la oreja, digamos, a la gente, ¿no? Para decirle, che, miren lo que se están perdiendo. Exactamente. Así que, es un paquete completo lo que tenemos acá, tanto como la gastronomía, hotelería, y tenemos cabalgatas, tenemos lugares para los niños, un sector especial para los niños acá en el Hotel Patio. Incluso si desean hacer algún recorrido en bicicleta, aquí en el hotel se ofrece ese tipo de servicio. Perfecto. Bueno, yo voy a probar esto, pero antes me voy a despedir porque si ya arranco no paro. Porque nosotros vamos a seguir cocinando. Ustedes van a seguir trabajando, exactamente, así que bueno, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, toquen la campanita para que les lleguen las novedades. Si quieren colaborar lo pueden hacer por Patreon. Y yo viajo 360. ¿Y vos? Muchas gracias, gente. A vos. Nos vemos.